Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Presidente Biden estrecha lazos con aliados europeos para enfrentar los retos del siglo XXI. Culpable de 3 cargos de narcotráfico se declara la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán ante un tribunal estadounidense. Además, en Perú ordenan detención preventiva de Keiko Fujimori mientras el país espera el resultado final de sus elecciones. Coercitivas y arbitrarias, así catalogó Daniel Ortega las sanciones de Estados Unidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Soy Yasmín López. Comenzamos con el relanzamiento de un histórico acuerdo entre Estados Unidos y el Reino Unido. Así inició la gira por Europa del presidente Biden, donde también fue noticia el anuncio oficial de una masiva donación de vacunas contra el COVID-19, mientras el mandatario se prepara para la cumbre del G7. Jorge Agobián nos tiene más detalles de este encuentro. Jorge, ¿se ha hablado sobre los esfuerzos de estos líderes para combatir el COVID-19? Yasmín, además de la contribución de 500 millones de dosis de la vacuna de Pfizer por parte de Estados Unidos, que tendrá un costo de alrededor de 3.500 millones de dólares, Biden aseguró que durante el inicio de esta reunión con el grupo de los 7 habrá un compromiso de todos los países para poner fin a la pandemia del coronavirus a través de la contribución para una masiva vacunación mundial. Pero por otro lado, como muy bien lo mencionabas, también Biden se reunió con el primer ministro de Reino Unido y actualizaron un acuerdo de larga data. De eso les cuento a continuación. 80 años después de la firma de la Carta del Atlántico entre Estados Unidos y Reino Unido, el presidente Biden hizo historia actualizando el acuerdo con una versión del siglo XXI. El documento, establecido en 1941 como una declaración amplia de los objetivos de guerra y posguerra, incluye ahora compromisos para combatir las amenazas modernas, como ataques cibernéticos, el cambio climático, la desinformación y la injerencia en elecciones. Biden aprovechó su primer viaje internacional para establecer una nueva era de relación diplomática con el primer ministro británico. Renovamos nuestro compromiso de defender y mantener los valores democráticos que comparten nuestras dos naciones. La cumbre de su gira será el encuentro con los miembros del grupo de los 7, que empieza este viernes en Bruselas, y una reunión cara a cara con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el próximo miércoles, en Ginebra. El mandatario hizo oficial el anuncio de que Estados Unidos donará otras 500 millones de dosis de las vacunas anti-COVID a países de ingresos bajos y medianos entre este año y 2022. Nuestras donaciones de vacunas no incluyen presión por favores o potenciales concesiones. Estamos haciendo esto para salvar vidas y vencer esta pandemia. Eso es todo. Punto. Estas vacunas serán puestas a disposición del mecanismo de Naciones Unidas COVAX. Según la categoría de países con menos ingresos de COVAX, entre los países en América Latina y el Caribe que podrían beneficiarse de esta donación de Estados Unidos está Haití, Santa Lucía, pero también Bolivia, Honduras y El Salvador. Yasmín. Son buenas noticias para Latinoamérica. Jorge, muchas gracias por la información. Y en otras noticias, autoridades federales de Estados Unidos avanzan en las investigaciones para proporcionar la vacuna contra el coronavirus a niños menores de 12 años. Al mismo tiempo, se estudia la certificación de un medicamento antiviral para enfermos del COVID-19 que no estén hospitalizados. José Pernalete nos informa. En Estados Unidos se espera por la aprobación por parte de la FDA
del uso de un medicamento antiviral de la farmacéutica Merck. Si la agencia lo permite, serán adquiridas 1.7 millones de dosis experimentales de este tratamiento que puede ser suministrado en enfermos de coronavirus no hospitalizados. Entonces, esencialmente está tratando de atacar el virus y prevenir su avance. Por lo tanto, no es como una vacuna que evitaría que se infecte, sino que en realidad está tratando la enfermedad. Y eso es algo que no siempre hemos tenido en cuenta. Hemos pasado mucho tiempo hablando de vacunas, pero también necesitamos hablar de opciones terapéuticas. Expertos de la FDA, la Agencia Federal Reguladora de Medicamentos y Alimentos, avanzan en las investigaciones para vacunar a niños menores de 12 años de edad. Este paso involucra la realización de ensayos clínicos y además requiere la aprobación del propio niño que recibiría la vacuna. La forma en que un adulto toma una decisión de vacunación es algo diferente a la forma en que toma la decisión de vacunar a un niño. Aunque sabemos que la vacunación de padres y la vacunación infantil están relacionadas, enfatizar la seguridad y eficacia de la vacuna es importante, pero los mensajes también deben tener en cuenta la necesidad de corregir la información errónea sobre la vacuna que pueda estar circulando en la comunidad. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la vacilación ante las vacunas es una de las grandes amenazas a la salud en el espectro global. José Pernalete, Voz de América, Miami. Culpable se declaró este jueves en la Corte del Distrito de Washington, D.C., Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán. Jacopo Luzzi asistió a la primera audiencia en la que compareció Coronel y nos preparó el siguiente informe. Del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, Emma Coronel Aispuro, compareció en una audiencia de 1 hora este jueves ante el Tribunal Federal del Distrito de Washington, D.C. En ella se declaró culpable, como se anticipaba, por haber ayudado a su esposo a administrar su imperio de la droga. La ex reina de belleza, nacida en Estados Unidos, enfrenta 3 cargos en su contra por conspirar para el tráfico de drogas a Estados Unidos, lavado de dinero y manejo de las propiedades y actividades de alias El Chapo. A pesar de declararse culpable, Coronel dijo haber sido una participante mínima en el trabajo de apoyo a las empresas de su esposo cuando administraba su imperio, según reveló el diario The New York Times. El mismo diario aseguró que como parte de la petición de Coronel no se le exigiría que coopere con las autoridades estadounidenses. La acusada ahora deberá esperar la sentencia. Sus abogados buscan que la privación de la libertad sea de menos de 10 años, la mínima pena que podría alcanzar. Pero si el juez del caso establece un castigo por cada uno de los 3 cargos, la sentencia puede ser de cadena perpetua y $10 millones como multa. Sin embargo, como se declaró culpable, podría recibir un beneficio de rebaja de pena en tiempo de prisión. Durante la sentencia, el juez Rodolph Contreras le preguntó a Coronel si estaba consciente de las acusaciones en su contra. Ella respondió sí. La sentencia se conocerá el 15 de septiembre. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Un sacudón sufrió este jueves la campaña de Keiko Fujimori en Perú, luego de que un fiscal solicitara prisión preventiva contra la candidata presidencial. La medida ocurrió cuando apenas resta por contabilizarse menos del 1% de los votos. ¿De dónde viene esta medida y qué implica para la determinación del resultado? Le preguntamos a nuestro compañero Néstor Aguilera. Yasmín, el tema ha sido noticia en las últimas horas y ha añadido más ansiedad en la espera del resultado final de la elección. El fiscal que investiga supuestos aportes de la empresa Odebrecht por la anterior campaña de Keiko Fujimori solicitó que se le imponga prisión preventiva. Ese mismo fiscal, recordamos, pidió en marzo último 30 años de prisión contra la candidata por lavado de activos, crimen organizado, obstrucción de la justicia y falsa declaración en proceso administrativo. La Voz de América consultó al constitucionalista y penalista Alex Guerrero sobre las implicaciones de este pedido en un momento crucial para los peruanos. Esto nos dijo. Procesalmente es viable. O sea, un fiscal en el Perú, con el nuevo sistema procesal penal, puede pedir la variación, no solamente por la señora Keiko Fujimori, sino en cualquier otro caso más, ¿ok? Puede pedir la variación de una comparecencia por una prisión preventiva, pero ese pedido tiene que obedecer a razones técnicas procesales.
no puede obedecer a ningún otro aspecto, ¿correcto? No tiene por qué manchar una investigación, un tema político. Bien, Néstor, pero ahora háblanos de cómo va el conteo de votos. ¿Qué se sabe hasta el momento? Yasmín, prácticamente igual que la víspera, solo que cada vez se acerca más el final. Hasta las 12:50 de hoy jueves estaba contabilizado el 90,20% de las actas. De acuerdo con ese resultado, el aspirante de Perú Libre, Pedro Castillo, se mantiene adelante con el 50,20%, mientras que su rival, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, se ubica con el 49,79%. En resumen, a pesar de que se siguen revisando actas impugnadas y observadas, no hay variaciones significativas y la determinación de quién es el nuevo mandatario peruano se puede dilatar un poco más de lo previsto. Yasmín. Gracias, Néstor. Manténnos informados. Y la administración de Daniel Ortega calificó como injerencista y arbitraria la decisión de Estados Unidos de sancionar a 4 funcionarios nicaragüenses en respuesta al arresto de 7 opositores, entre ellos 4 precandidatos presidenciales. Vamos ahora hasta Managua, donde se encuentra nuestro compañero Donaldo Hernández. Donaldo, ¿ha considerado Daniel Ortega la liberación de los 4 precandidatos opositores tras estas sanciones? Yasmín, el efecto de las sanciones de Estados Unidos contra 4 funcionarios nicaragüenses ha tenido un efecto contrario. Tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo emitieron una carta conjunta en la que respaldan al Ministerio Público por las acusaciones que mantienen en contra de los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, quienes son acusados por varios delitos, entre ellos lavado de dinero y también por traición a la patria. El Parlamento Nacional, controlado por el partido oficialista y el presidente Daniel Ortega, rechazaron las sanciones que impuso Estados Unidos a 4 funcionarios de Nicaragua, entre ellos Camilo Ortega, hija y asesora del mandatario. Condenar enérgicamente las acciones injerencistas, interventoras, unilaterales y arbitrarias del gobierno de los Estados Unidos de América en contra del pueblo de Nicaragua. La opositora Ana Margarita Vigil sostiene que las presiones de la comunidad internacional también obedecen a que la administración de Daniel Ortega incumplió con el plazo que le dio la Organización de Estados Americanos para hacer reformas electorales. Quien está pagando el principal costo político con estos abusos es Daniel Ortega. Quien queda cada vez más en evidencia es Daniel Ortega, porque la comunidad internacional le dio una oportunidad hasta mayo. Sin embargo, el oficialismo asegura que los opositores se han convertido en instrumentos de Estados Unidos. Condenar a aquellos que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos. Señalamientos que niega la Alianza Ciudadanos por la Libertad, el único partido opositor que se prepara para competir con el oficialismo en las elecciones del 7 de noviembre. Ser traidor a la patria queda a criterio del régimen, ¿verdad? Mi llamado va a ser a los nicaragüenses. Aunque funcionarios sandinistas denuncian que las sanciones afectan la estabilidad del país, Estados Unidos insiste en que las acciones van dirigidas a funcionarios específicos y no a la ciudadanía nicaragüense. Mientras tanto, varios sectores de la sociedad nicaragüense siguen insistiendo a las autoridades gubernamentales buscar un diálogo para que se garanticen elecciones justas y transparentes. Yasmín, regreso contigo. Faltan menos de 5 meses para las elecciones, Donaldo. Ya veremos qué sucede entonces tras estas determinaciones. Gracias. Con la intención de acelerar los trámites migratorios en Estados Unidos, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración ha actualizado varios de sus procedimientos. La medida implica revertir varias restricciones impuestas bajo el gobierno Trump, las cuales afectaron la obtención de permisos de trabajo, residencia y la naturalización. El anuncio hace parte de la estrategia implementada por la administración Biden desde su llegada a la Casa Blanca para ofrecer lo que sus funcionarios describen como un trato más humano a los inmigrantes.
Y más información, pese a estos anuncios en la frontera sur, al tiempo que crece la cantidad de migrantes albergados en campamentos improvisados, también se incrementaron las necesidades de los organismos humanitarios para atenderlos. Víctor Castillo nos tiene el reporte. Advertimos que las imágenes pueden ser fuertes. Con los pies cansados, hinchados y con ampollas, llega un grupo de centroamericanos a Reynosa después de ser expulsados de los Estados Unidos bajo el título 42. Las uñas se me salieron, se me levantaron y ya tenía mucho pus, sangre y ya no soportaba, entonces me dejaron tirar ahí en el monte. El golpeteo del caminar por días agotadores en áreas desérticas revienta las ampollas, causa deshidratación y fiebre después de cruzar ilegalmente Estados Unidos y ser abandonados por los coyotes. No comida, no agua, y me quedé perdido en el desierto. O sea, lo único que pedí fue a Dios porque no, es 7, 8 días sin comer. Mientras tanto, las autoridades siguen enfrentando el dilema entre las leyes de seguridad y las necesidades humanitarias. Migración me agarró, me limpiaron solo los pies y me pusieron un vendaje y me metieron a esas que le llaman hieleras. En medio de los traumas físicos y emocionales a los que estos migrantes se someten, los retos crecen para las organizaciones de atención humanitaria, especialmente aquellas que se dedican a ofrecer atención médica. Obviamente, con el sol y la falta de sombra vemos mucha deshidratación, quemaduras solares, erupciones cutáneas, pero la diarrea ha sido un problema bastante grave. Mucha gente tiene dolores de cabeza y muchas enfermedades crónicas también. Algunos integrantes de organizaciones de apoyo a migrantes se preguntan hasta cuándo alcanzarán sus recursos para atender el continuo flujo de migrantes. Los refugios aquí solo tienen una cierta capacidad y todo el mundo está funcionando a toda máquina para tratar de acomodar a la mayor cantidad de personas. Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. 111 millones de dólares para ayudar a mejorar la situación de las personas desplazadas forzosamente y las comunidades que las acogen en Centroamérica, anunció hoy el gobierno español tras coordinar un encuentro que tuvo lugar desde Costa Rica. La convocatoria también contó con la participación de Guatemala, la ONU, la OEA. Desde allí, los 11 países cooperantes, la Unión Europea, representantes de organismos multilaterales y la sociedad civil se comprometieron a desarrollar programas para el empoderamiento de la mujer, el acceso a servicios básicos y el hallazgo de soluciones a la crisis del COVID-19. La pandemia del coronavirus paralizó la actividad económica y miles de compañías se fueron a la quiebra el año pasado, pero un nuevo informe de la Universidad de California señala que las condiciones están dadas para una rápida recuperación. Verónica Villafañe nos reporta desde Los Ángeles. Una baja en el número de nuevas infecciones, acceso a vacunas contra el COVID-19 y un progreso más rápido de lo previsto en la vacunación de la población de Estados Unidos está acelerando la recuperación económica. Ahora estamos previendo crecimiento de 7.1%. Leo Feller es autor del pronóstico económico de UCLA Anderson del mes de junio, que anticipa una sólida recuperación para Estados Unidos y California. Vamos a llegar a las tendencias de donde la economía estaría si no fuera por la pandemia durante probablemente julio o agosto. ¿Cuáles son los sectores que van a impulsar la recuperación? Ocio y hospitalidad. Segunda es con tecnología, especialmente en California. Tercero tiene que ver con salud. Eso se debe, dice Feller, a que habrá mayor demanda para cuidados médicos preventivos no realizados durante la pandemia. La industria de construcción va a continuar muy fuerte, especialmente en California, donde hay mucha demanda para nuevas construcciones. El nivel de desempleo actualmente en más de 9 millones también mejorará. Por lo menos 6 millones de personas que van a voltar a tener empleos durante esos próximos 7 o 8 meses. Entonces es un crecimiento muy fuerte. Feller estima que habrá una transición con muchos altibajos en lo que se reajusta la economía. Esto es el caso en casi todas las recuperaciones que tuvimos durante los últimos 30 años. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Entre tanto, el Amazonas requiere más empleos verdes y otras estrategias que aporten valor agregado a la economía de esa región, compuesta por 8 naciones y que además es hogar de 35 millones de personas, como nos cuenta Laura Sepúlveda. La recuperación económica de la cuenca amazónica, la cual cubre cerca del 35,5% del área en Sudamérica, requiere de oportunidades para las más de 30 millones de personas que viven allí. Algo que Brian Winter, del Centro de Pensamiento Council of the Americas, dice tiene sus propios retos. La logística en el Amazonas es tremendamente cara, es difícil, no es confiable. Y por eso los precios de los productos que salen de esa región tienden a ser más altas. Productos como el açaí, el cacao, el pirarucú, un pez de gran tamaño en peligro de extinción, son riqueza natural de la que, asegura, se puede sacar provecho si logramos mejores estándares de conservación en la zona. En la Amazonia brasileña, el ciudadano promedio tiene un ingreso 40% abajo del brasileño nacional. O sea, eso te muestra la necesidad de crear puestos de trabajo, trabajos verdes en esa región. Nuestro enfoque está en las áreas rurales de la Amazonía, por lo que básicamente buscamos negocios que controlen la deforestación o restauren las tierras más aptas para la agricultura, que generen medios de vida sostenibles para las comunidades forestales. Por lo que explica Mariano Senamo, fundador de Hamas, se requiere de emprendimientos que produzcan ganancias a partir de la protección de la selva en vez de la destrucción de su riqueza, los árboles y biodiversidad. Laura Sepúlveda, Voz de América. La economía estadounidense registra por 6ª semana consecutiva una disminución en las solicitudes de subsidio por desempleo. El Departamento de Trabajo reportó un descenso de 9,000 solicitudes respecto a la semana anterior para totalizar 376,000. Algunos expertos aseguran que los estándares siguen siendo elevados porque antes de la pandemia las solicitudes semanales no alcanzaban las 220,000. Y esta es una de esas historias que nos complace contar. Un niño ruso de 4 años, sordo de nacimiento, ahora puede escuchar gracias a una operación que le realizó un médico en Estados Unidos. Carolina Alcalde tiene todos los detalles. Para brindarle a su hermano la posibilidad de escuchar, Nikita Serepsov viajó desde Chita en Rusia hasta Los Ángeles para que Kirill pudiera ser operado, pues nació hace 4 años sordo y sin orejas. Pero en Estados Unidos estaba quien le dio una nueva opción. Así que, pese a la repentina muerte de su madre el día antes de su viaje, pensó que no podía perder esta oportunidad. Es difícil obtener una visa estadounidense en Rusia en estos días, así que pensé que si no lo hacía ahora, nadie lo haría por nosotros. Y no quería perder algo que mi mamá ha estado tratando de lograr durante 4 años. Tiempo en el que, además de buscar opciones médicas, se dedicó a recolectar fondos para cubrir los costos de la operación. Más de $85,000 lograron reunir y así Kirill pasó de escuchar sonidos difusos que recibía por un sensor a través de su cráneo a escucharlos por sí mismo, explica su médico, el doctor Joseph Robertson, del California Ear Institute. Crearemos un oído externo que parezca normal, que coincida en ambos lados y haremos un canal auditivo extrayendo el hueso que no se abrió cuando nació. Entonces, al colocar un tímpano, podemos traerle la audición y eso será un gran impacto en términos de su vida. Aunque dicho procedimiento puede ser también realizado en Rusia, el California Ear Institute ha sido reconocido por atender casos de alta complejidad. El niño, quien ya fue operado de un oído, está en proceso de rehabilitación para poder escuchar. Por lo pronto, Nikita, su hermano de 24 años, ha tornado la necesidad de su hermano en su sueño más grande y de la mano de voluntarios busca reunir el dinero restante para lograr la cirugía de su otro oído. Lisandra Díaz Blanco, Voz de América. Varios países del mundo presenciaron un espectacular fenómeno astronómico este jueves 10 de junio. Se trata de un eclipse solar parcial o anillo de fuego que iluminó los cielos del hemisferio norte. Una maravillosa media luna se pudo apreciar en Canadá, mientras que en Nueva Jersey el cielo se tiñó de rojo sobre el océano. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.